Hoy vamos a continuar con Hechos capítulo 11. Vamos a todo el capítulo 11, vamos a hablar de Hechos capítulo 11. Y si usted se ubica en Hechos capítulo 11, vamos a leer inicialmente del 1 al 3 y vamos a continuar con Pedro, que ha salido del encuentro con Cornelio. Lo mandan a llamar a algunos judíos y le hacen la siguiente pregunta. Dice Hechos 11: los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios cuando Pedro subió a Jerusalén. Los que eran de la circuncisión le reprocharon, dice esta versión. ¿Y qué le reprochan a Pedro? Oiga, usted entró en casa de un incircunciso. Y además de eso, ¿usted qué? Comió con ellos. Y ese es el llamado de la atención que le hacen a Pedro. Y a Pedro, a partir del versículo 4, le toca contar qué fue lo que pasó. Si usted lee a partir del versículo 4, yo se lo resumo. Pedro le dice a ellos: miren, muchachos, yo sé que ustedes no entienden, yo sé que ustedes están enojados, yo sé que sí, normalmente un judío no entra a la casa de un gentil y menos a comer, pero yo les voy a explicar qué fue lo que pasó. Y entonces Pedro les dice: miren, yo estaba un día en oración cuando de repente vi una especie de lienzo que se abrió delante de mí, había todo tipo de animales y de comida, y escuché una voz que me dijo: Pedro, levántate y come. Y yo le dije a Dios: no, yo no puedo comer de todo tipo de comida. Y entonces dice que la voz le dijo: mira, lo que yo he limpiado o he purificado, tú no lo declares inmundo. Y entonces Pedro les está contando y dice: mire, y yo mientras tenía ese sueño, vino un grupo de personas a invitarme donde un tal Cornelio. Y entonces yo entendí que esa visión tenía que ver con que yo tenía que ir donde Cornelio. Y Pedro dice: yo fui donde Cornelio, llegué allá, él tenía reunida a su familia, y mientras yo les empecé a predicar a ellos, entonces dice que el Espíritu Santo cayó sobre la familia de Cornelio y los amigos. Y Pedro les va a decir: y saben una cosa, yo me quedé sorprendido, porque lo mismo que nos pasó a nosotros en Hechos capítulo 2, donde experimentamos al Espíritu Santo, eso también empezó a suceder con los no judíos. Y entonces, los judíos cristianos, porque recordemos que en la primera iglesia había dos tipos de cristianos: los judíos que se habían vuelto cristianos y los griegos que se habían vuelto cristianos. El problema era la facción judía cristiana. ¿Cuál era el pensamiento judío del cristiano, de aquel que era judío y que se había convertido al cristianismo? Ellos decían: bueno, si vas a conocer de Jesús, primero tienes que ser como uno de nosotros. Dos, tienes que aceptar la ley de Moisés y luego sí, ahora sí recibes a Jesús. Eso era lo que ellos creían que había que hacer. Pero Dios pasa por alto los esquemas mentales y lo único que le pide a los gentiles es que se arrepientan y que crean en Jesús. Pero los judíos cristianos no entendían eso. Eso va a ser una constante en el libro de los Hechos. Cada rato se van a armar problemas por eso, porque los judíos cristianos quieren que antes de conocer de Cristo una persona primero se vuelva judía y acepte la ley de Moisés y ahora sí se acerque a Jesús. Ellos tenían ese esquema contra eso, pero al final, cuando Pedro les da toda la explicación y Pedro al final le dice: y saben una cosa, ¿y quién soy yo para impedirles que se derrame el Espíritu Santo sobre ellos? Y es entonces cuando ellos dicen más adelante: entonces el Espíritu Santo también ha sido dado ¿a quién? A los gentiles. Ellos se quedan sorprendidos. Ellos no habían entendido. Dicen: entonces lo que experimentamos nosotros no solamente es para nosotros, sino para los gentiles. Y entonces, dice el versículo 18: al oír esto se calmaron, glorificaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles ha conseguido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Y ahí se calmó el problema aparentemente. Aunque más adelante vuelve otra vez y reforma y les toca hacer algo llamado el primer concilio de la iglesia. Pero eso lo veremos más adelante. Llegamos al versículo 19 de Hechos capítulo 11. Dice: ahora bien,
los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Anoten esa palabra, va a ser clave, subrayenla. No hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos los que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año. Subraya ahí, todo un año. Y enseñaban a las multitudes, a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez. Ahí para que usted ya se jacte. Uy, ¿sabes cuándo llamaron a los cristianos por primera vez? Yo me sé la respuesta. O la respuesta está en Hechos capítulo 11, 27 o 26. Por primera vez llaman a los cristianos, a alguien cristianos en el lugar. Antes eran judíos o judíos ortodoxos o lo que sea, pero dice por primera vez. No es en Jerusalén que los llaman cristianos, es en un sitio llamado Antioquía. Ya vamos a hablar sobre eso. Dice que por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente había una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Rápidamente entonces, ya leímos Hechos capítulo 11, del 1 al 30. En esencia, Hechos 11, del 1 al 30, tiene dos grandes bloques. El bloque de las preguntas que le hacen a Pedro y de la explicación que él hace de por qué fue a donde fue. Y el otro bloque es los cristianos siendo perseguidos llegando a otra ciudad. Y aquí vemos entonces algo muy importante, y es que cuando ellos son perseguidos, ellos llegan a Chipre, llegan a Cirene, llegan a Antioquía. Yo buscaba esta ciudad, que es Antioquía, no Antioquía, ¿cierto? No es acá, Antioquía, ya aparece ese el énfasis. Y Antioquía hoy todavía existe. Es una ciudad muy pequeña que en su momento hizo parte de Siria. Hoy hace parte de Turquía. Esa ciudad hoy ha cambiado un poco el nombre, se llama Antaquía, ¿cierto? Tiene otro nombre muy similar. ¿Y qué es lo importante de Antioquía en aquella época? En aquella época Antioquía era, después de Roma y después de Alejandría, era la tercera ciudad en importancia en aquella época. Recordemos que en Hechos 6, 7 los empiezan a perseguir a los cristianos, en especial cuando matan a Esteban. Y empiezan a huir, empiezan a ser perseguidos, y muchos de ellos empiezan a llegar a estas ciudades. Chipre, llegan a Cirene, que es hacia el norte de la parte de Israel, y llegan a Antioquía. Hoy Antioquía es muy pequeña, es un lugar que dice que, digamos, se dan muchos temblores en esos sitios, en muchos momentos ha sido destruida y se conserva muy poco, pero ahí, diríamos, se fundó por primera vez la misión mundial de la iglesia, por decirlo de alguna manera. Después de Jerusalén, la segunda ciudad en importancia en el cristianismo fue Antioquía. Ahí llegaron ellos. Ahora, cuando uno sigue estudiando un poco este texto, uno se da cuenta de que los judíos y los cristianos de aquella época tuvieron que romper una serie de esquemas, una serie de maneras de ver la vida, de cómo ellos estaban viendo las cosas para poder arrancar y para poder seguir adelante. Yo quiero que rápidamente veamos algunas lecciones importantes de lo que creo Dios hablaba a mi corazón acerca del libro de Hechos capítulo 11 del 1 al 30. Y la primera lección, si a usted le gusta anotar, es que nosotros necesitamos aprender a romper barreras. Creo que una de las cosas
que estaba impidiendo que la iglesia avanzara era que los mismos cristianos, en especial judíos cristianos, tenían barreras, tenían maneras de ver la vida, de ver el cristianismo. Parece ser que a los judíos de aquella época muchas profecías de Jesús ellos las entendieron, pero otras profecías acerca de Jesús y de la obra de Dios las pasaron por alto. Guardando la distancia, lo que nos quiere decir este texto es que muchas veces uno puede ir a la Biblia y hay cosas que a uno le gustan, pero a veces hay otras cosas que las empezamos a pasar por alto. Y las pasamos por alto porque no encajan en nuestra manera de pensar. ¿Por qué los judíos pasaban por alto a los gentiles? Porque ellos no podían entender que la salvación fuera para quién también, para los gentiles. Entonces ellos obviaron eso, aceptaron cosas, pero hubo cosas que no aceptaban de lo que Dios quería para ellos y para el mundo. Recordemos que desde Abraham Dios tenía un propósito: te bendeciré y serás bendición. ¿Para qué? Para toda la tierra. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, en esencia es igual. El mensaje es para quién, para todo el mundo. En Hechos capítulo 1 al 8 refrenda lo mismo. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. O sea, el plan de Dios siempre fue el mundo. Pero los judíos, que tenían su estructura mental, que se creían de alguna manera superior a los gentiles, no podían entender que Dios tenía un plan también para, como dice el título, para otros. Que el mensaje también era para otros. Entonces, el primer punto que es importante para nosotros es entender que muchas veces no alcanzamos a entender el plan de Dios porque miramos la Biblia de una manera sesgada. Hay cosas que acepto de Dios, pero hay cosas que digo, no, pero tampoco. Te bendeciré, te sacaré adelante, ay, me gusta, tienes que perdonar, uy, no, pero no. Esta parte, no. Y empezamos a leer o a ir a la palabra de Dios de manera sesgada. Cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. La segunda enseñanza de Hechos capítulo 11 es que a ellos los persiguen. Pero vamos a ver que es la persecución la que extiende el mensaje. Si no, ellos no iban a salir. Y la segunda lección es que a veces las dificultades también tienen un propósito de Dios para nuestra vida. A veces uno no logra entender por qué uno pasa por ciertas cosas. Para ellos la persecución aparentemente fue negativa, pero en la persecución había un propósito. Y ya vamos a ver más adelante sobre todo lo fuerte. Porque ellos no querían, ¿se acuerdan que ellos no querían salir de Jerusalén? Y como alguna vez yo aprendí, Dios siempre nos va a tratar de dos maneras. Recuerda algunos, Dios a veces usted lo va a tratar con pincel, ¿cierto? Entonces va a decir, ay, te amo mucho, y el pincelito suave. Pero si usted no entiende, dice, Ángel, pásame el cincel, ¡pa! ¡Tenga! Y golpea. Pero no porque me odie, sino porque me ama. Y entonces cuando ellos no quisieron salir, digamos, por las buenas, Dios tiene que usar la persecución. Y la dificultad entonces muchas veces tiene que ver con un propósito de Dios para presionarnos a hacer algo que normalmente no haríamos si eso no sucede. Que normalmente no haríamos si eso no pasa. Si usted hoy se está preguntando, ¿y por qué estoy pasando por esto? Lo que tiene que decir es, tal vez Dios me está presionando para que entonces yo tome esta decisión, que si no estuviera pasando por esto yo no la tomaría. Entonces ellos son perseguidos y dicen, bueno, nos tocó salir de Jerusalén. ¿Y salen hacia dónde? Salen hacia Chipre, salen hacia Cirene, salen hacia Antioquía. Y a mí me llama la atención algo extraordinario que sucede en Antioquía. En el capítulo 11:20 dice que algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos. Este no es un tema menor. Porque si usted lee el versículo anterior, dice que ellos llegaban y solamente a quienes les hablaban, a los judíos. Entonces llegaban a Chipre, ¿quién es judío? A ella, vamos a hablarle.
Pero dice que algunos, no nos dice el nombre, dijeron, ¿y qué tal si les hablamos a los griegos? Y aquí yo me encontré una perla extraordinaria de enseñanza, porque la Biblia no los menciona. Pero les quiero decir algo, estos personajes anónimos se deciden hablarle ¿a quién? A nosotros. Dijeron, ¿y qué tal si les hablamos a los griegos, que son los otros? Que siempre los hemos visto como que no deben de llegar a Dios. Y dice que algunos les hablaron a los griegos, les predican el evangelio y sucede lo increíble, la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó. Y entonces, señoras y señores, así nace la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía nace no con Pedro, no con los grandes apóstoles, nace con unos héroes anónimos que ni siquiera los mencionan, pero que van a ser fundamentales y llevan el mensaje. Un grupo de discípulos, yo diría un grupo de valientes, un grupo de los que se atrevieron a hablar de Jesús, que dijeron, y si nos arriesgamos a hablarles a los otros, un grupo que decide llevar el mensaje, que rompen la barrera, que se atreven, que le creen, que pierden el miedo y que dicen, vamos a hacer esto. Y nace la iglesia de Antioquía. Y nace, diríamos, la misión global. Y la historia dice, lo acabamos de leer, que la noticia llega a Jerusalén. Oiga, hay un grupo de cristianos no judíos, que son griegos, que se convirtieron. Y entonces, ¿a quién mandan a llamar? Ese es otro personaje clave en la Biblia. Llaman a Bernabé. Y Bernabé, ¿cierto?, toma un vuelo y llega allá. Y cuando llega a Bernabé, dice que cómo los ve. Dice que se puso feliz, que estaba contento viendo maravillas y milagros. Y entonces él se queda allí. Y dice el 22, la noticia de esto llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén. Enviaron a Bernabé, el cual cuando vio la gracia de Dios se regocijó. Animaba a todos para que con corazón firme permanecieran en el Señor. Dice, porque Bernabé era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada. Y la iglesia de Antioquía, una iglesia hija, empieza a nacer en el lugar menos probable. Pero ¿sabe qué hace Bernabé? Dice el 25. Bernabé dice, yo no puedo solo. Llama a Pablo. En ese momento es llamado Saulo. Saulo está en Tarso. ¿Por qué Saulo está en Tarso? Porque recordemos que en Hechos 9, él se ha convertido después de ser un gran perseguidor asesino, pero muchos no creen en Saulo. Y él le toca irse ¿para dónde? Para la casa, que es en Tarso. O sea que Saulo está en Hechos 11 en Tarso, por allá como medio, nadie le cree a él. Pero aquí vamos a algo extraordinario. Alguien que cree en Saulo, Bernabé. Bernabé le dice, Saulo, te necesito. Y entonces Saulo llega a Antioquía y le ayuda a Bernabé. Y dice que por cuánto tiempo se quedan, por un año. Y empiezan a tomar esas personas que están llegando, griegos, no gentiles, y les dedican un año. Y la iglesia empieza a fortalecerse. Tan fortalecerse logra el proceso que cuando hay una hambruna en Jerusalén, ¿sabe quiénes envían ayuda? La iglesia de Antioquía. Lo vemos al final. Dice que había una hambruna y dice que los hermanos que estaban allí enviaron una ayuda a la iglesia que está en Antioquía. ¡Qué extraordinario! Aquí yo quiero entonces, para que vayamos cerrando con algunas reflexiones importantes. La primera ya le había dicho, y es, no permitamos que como cristianos las barreras mentales nos impidan llegar a los otros. No permitamos eso. Muchas veces nosotros, como cristianos, ojo con esto, lo que voy a decir, podemos llegar a Dios y luego empezar a tener barreras mentales con aquellos que no conocen de Dios. Lo repito, muchas veces usted y yo llegamos al Señor
conocemos de Dios y empezamos a tener barreras con los que no conocen de Dios. Y de pronto empezamos a creernos un poco más que los que no conocen de Dios porque oramos. O empezamos a ver a los que no conocen de Dios, tal vez como ahora yo sé más la Biblia que fulano de tal. O ahora como yo me congrego en un lugar y ese no, entonces esa persona, ¿quién sabe qué es? Y resulta que esa persona es un otro que está necesitando que yo le invite. O empezamos de alguna manera, a aislarnos y claro, la Biblia dice, compañero, yo soy de los que te temen. Pero tiene que ser intencional para acercarse a personas y compartir. Mire, viene Domingo de Impacto. Familia, se lo digo con cariño y por favor no se me vaya a sentir ofendido por lo que le voy a decir. Pero el Domingo de Impacto principalmente no es para nosotros. ¿Para quién es? Para los otros. Muy bien. ¿Quiere decir que lo vamos a tratar mal a usted? No, para nada. Sino que nosotros tenemos que ser como los discípulos, esos anónimos que no sabemos los nombres, pero que se atrevieron a hablar. Entonces necesitamos evaluar y que no estemos cayendo en barreras y en cosas que nos impiden acercarnos a otros. Porque a veces puede uno empezar a sentir por encima de los demás porque tengo a Dios. Y resulta que no es así. Tenemos que ser intencionales. Yo le invito a que, como nunca, a partir de ahora, sea intencional para acercarse a otros, para invitar a otros, para crear espacios donde podamos ser de bendición para otros y por qué no acercarlos a la iglesia. Me llama la atención y la otra reflexión con la que yo quiero dejarles en este día y es esos cristianos anónimos que se dispusieron, que dijeron, ¿y qué tal si le hablamos a algunos griegos? Y saben yo que aprendí con esto, y es que debemos de atrevernos a ser héroes para llegar a otros. Los discípulos esos de Chipre y de Cirene, que no sabemos hasta hoy los nombres, pero que creo que queda registrado en los cielos, tomaron la decisión. ¿Y sabe cuál es el mensaje? Mire, usted no necesita tener una posición en la iglesia para hablarle a otros. Usted no necesita estar acá adelante. Usted no necesita tener un micrófono. Usted no necesita tener una posición. Usted no necesita tener grados de teología para hablarle a alguien. Esos discípulos anónimos no tenían nada de eso. Diríamos, estarían en una escala de conocimiento menor que Pedro o que Bernabé o que otros, pero ellos no dijeron, no, como no soy Bernabé, como no soy Pedro, como no soy, no, vamos a esperar que ellos lo hagan. Y ellos dicen, no, nosotros lo vamos a hacer. Y yo veo como un denominador en esto. Dios lo que necesita es un corazón dispuesto. Dios necesita es un corazón que le crea, que diga, ¿y qué tal que yo pueda ser esa persona para hacer de bendición a otros, para alcanzar a otros? No se necesita tampoco tener muchos años en la vida cristiana. Esos que llegaron siendo perseguidos no tenían muchos años, pero tenían disposición y se atrevieron a ser héroes. Quiero también otra reflexión que les había dicho que me parece muy importante. Bernabé. Yo siempre que leí Hechos, claro, uno siempre se sorprende con Pablo, porque es que Pablo después de Hechos no es como, wow, el gran protagonista, pero me di cuenta que Bernabé es extraordinario. Bernabé quiere decir hijo de consolación, es su nombre. Le voy a contar un poquitico el palmarés de Bernabé. En Hechos capítulo 4, al final, es uno de los primeros que tiene un campo y va y lo vende. Y dice, vea, yo quiero aportar esto. Recordemos que más adelante Ananías y Zafira hacen lo mismo, pero ¿se acuerdan? Es otro tema. Pero Bernabé tiene un corazón tremendamente generoso. Bernabé, a ver, si usted quería que las cosas funcionaran, usted llamaba a Bernabé. Porque Bernabé siempre tenía un corazón que con ánimo. Siempre transmitía alegría. Por eso cuando nace la iglesia, ¿quién es el primero que llaman? Llamemos a Bernabé.
Recordemos que Bernabé es el primero que cuando la gente no le crea a Pablo su conversión, ¿sabe quién fue el que lo presenta a la iglesia a Bernabé? Bernabé le dice, venga, 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 Pablo, tranquilo, venga, yo lo presento. Mire, mire, él ha cambiado. Esa es la hoja de vida de Bernabé. Bernabé es de los que anima, Bernabé de los que busca otro, Bernabé de los que está dispuesto a invertir en otros. Bernabé entiende que él no puede solo, y entonces ¿qué hace Bernabé? Llama a Saulo y le da una oportunidad cuando nadie se la daba. Yo estoy convencido que si de alguien Pablo estuvo muy agradecido fue de quién, de Ananías por un lado y luego de Bernabé. La pregunta que hay que hacernos es, ¿puedo yo ser un Bernabé? ¿Cierto? ¿Te gustaría ser un Bernabé? Oiga, claro. ¿Sabe una cosa? Porque le quiero decir algo, Bernabé es clave en la primera iglesia. Muy clave. Hemos creído que es Pablo, que Pedro, sí lo son. Pero sin la ayuda de Bernabé, lo que hoy es como iglesia no hubiese podido ser. Bernabé viaja, le dice, Saulo, venga, ayúdeme y quedémonos con esta gente un añito. Y Bernabé invierte tiempo al estar con ellos. Bernabé no dice, bueno, a mí como nadie me ayudó, pues allá, entonces ellos verán. Mire, hay algunos cristianos que caminan solos y eso está bien. Pero hay otros que necesitan que nosotros estemos allí. Mire, yo le quiero decir, como iglesia estamos en una etapa donde necesitamos muchos Bernabés. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Que ellos se quedan y hacen un proceso. ¿Cuánto tiempo se quedan? Un año. Y bueno, ¿y quién es Cristo? Y la salvación, y el bautismo, y cómo recibir a Jesús, y cómo orar, y cómo leer. Y ellos empiezan. Y empieza esa iglesia, joven iglesia, a ser consolidada, porque es importante que alguien llegue a Cristo. Pero el segundo paso es consolidación. Para empezar a fortalecer a la persona. Yo se los confieso abiertamente. Si usted me dice, como iglesia, nosotros apenas en este año estamos empezando a un proceso de consolidar mucho más. Sobre todo porque estamos preparando, ¿cierto?, la estructura para todo lo que Dios va a enviar. Mire, les cuento algo que Dios habló a mi corazón en esos días junto con Marta. Esto para mí ha sido una enseñanza maravillosa. Por esos 7 años, una de las preguntas que yo le he hecho mucho a Dios es, Señor, ¿qué tengo que hacer para que la iglesia crezca? Y muchas de mis visitas a iglesia o tiempos en iglesia es, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es? ¿Cierto? No es que hay que colocar el celular así y ya con eso ya. No es que hay que apagar las luces allá. Y con eso, no es que hay que tener un tipo de presentación. ¿Sabe una cosa que Dios me habló? Y me lo habló a través de la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador dice que la palabra es lanzada, pero hay 4 terrenos junto al camino. Uno que tiene espinos y uno que tiene piedras. Ninguno de esos 3 fue multiplicado. El único terreno que fue multiplicado era el terreno que estaba como sano, el buen terreno. Así que hay algo que yo entendí, familia, como iglesia. Es que si nosotros queremos crecer, como iglesia, que hay que trabajar la tierra. Porque los que conocen un poco de plantas saben que si usted lanza una semilla, pero si la tierra no está bien, ¿qué pasa? Nada va a crecer. Pero si la tierra está tratada, está abonada, hay buen terreno. No sé si a usted le ha pasado, hay sitios que usted lanza cualquier cosa y crece eso. Porque la tierra es totalmente fértil para eso. Como hay tierra que usted la trabaja y eso no crece nada. Y lo que yo entendí, lo que Dios habló a mi corazón es, tu parte y la parte de ustedes es
trabaje en la tierra. ¿Y sabe qué es la tierra? La tierra tiene con nuestro corazón. Y por eso, familia, a propósito de los encuentros que vamos a empezar a tener, vamos a empezar primero a que Dios trate la tierra de nuestro corazón, como iglesia. Y se lo digo empezando con nosotros. Hace 8 días, nosotros no solamente estuvimos en lugar para aprender, sino también aprovechamos y se lo decimos abiertamente para decirle, Señor, y lo que tengas que hacer en nosotros como pastores, hazlo. De tal manera que si hay algo en nuestro corazón que necesita ser removido, que lo hiciera. Y créame que Dios hizo muchas cosas en nuestra vida, a pesar de los años que podamos tener. Pero es lo mismo, entonces Dios va a empezar a hacer un proceso, porque de lo contrario, por más que llegue alguien aquí, si como iglesia el terreno está trabajado, esa semilla ¿cómo diríamos? No florece. Entonces, aunque hay que hacer todas estas cosas, y las luces, y una cosa, y el salón, y claro, el domingo, y todas esas cosas las vamos a hacer, el secreto del crecimiento, por lo menos a la luz de la parábola del sembrador, es el terreno. Y si el terreno que nosotros como iglesia es tratado, Dios se va a glorificar. ¿Qué es lo que hace Bernabé con Saulo? Saulo, vamos a tratar a esta gente, porque ellos acaban de llegar, acaban de conocer de Jesús, pero hay piedras por sacar, hay espinos por sacar. A veces la semilla fue sembrada junto al camino y el diablo se la ha querido quitar. Y le quiero decir que no son los años los que definen el trato del Señor, sino mi disposición en la presencia del Señor, para que obre Dios de una manera sobrenatural, para que Él se manifieste. Mire, si usted entra en procesos de trato con Dios, Dios empieza a mostrar cosas en diferentes áreas de su vida para empezar a traer sanidad. Cosas que aún usted dice, yo había olvidado de eso. Pero cuando usted entra en la presencia de Dios, que parte del proceso que hicieron ellos con Antioquía, los conocieron y bueno, metámoslos en un proceso. Fue un proceso. Ese año en Antioquía fue el proceso donde ellos le dijeron, Bernabé le dijo a Saulo, Saulo, hermano, aquí tenemos, chévere, esa gente se convirtió, pero tenemos que meter en un proceso. Por eso, es que aunque apenas llevamos 7 años, que pareciera mucho, yo les quiero decir, para mí apenas estamos empezando. Porque Dios va a hacer un proceso, ¿cierto? De sacar piedras, de quitar espinos, de poner la palabra donde hay que ponerla, no junto al camino. Y entonces, créame que muchas cosas usted va a empezar a ver para bien en su vida. Y Dios va a empezar a derramar una bendición muy especial. Con Hechos 11 y con Antioquía yo aprendí la importancia de los procesos, pero de personas como Bernabé que se dispusieron. No solamente a ser ayudados, sino también ayudar a otros, porque esas son las dos caras de Bernabé. Y por eso vemos cómo cierra, cómo por primera vez los llaman a ellos cristianos. ¿Y saben por qué? Porque ser cristiano no es una etiqueta, porque ser cristiano es aquel que ha vivido un proceso. Cuando usted ha vivido un proceso, usted entonces sí puede, digamos, creerse a sí mismo lo que Dios ha hecho en su vida. Ellos fueron llamados cristianos. Claro, desde que usted reciba a Cristo, obvio que usted ya es cristiano, obvio. Pero cuando usted vive el proceso, Antioquía la tenía clara, porque vivieron el proceso. Dice, por primera vez, no los llaman judíos, no los llaman griegos, dicen, ni siquiera en Jerusalén es la primera vez que los llaman cristianos, los llaman en Antioquía. Y cuando una persona vive el proceso, entonces se dispone a dejarse tratar por el Señor. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija y que nos tome. Te invito a que cierres tus ojos, por favor.
Bienvenidos de nuevo a la serie Imparable. Bienvenidos al libro de los Hechos. Bienvenidos a la historia de la iglesia, que es nuestra historia. Hechos capítulo 11 nos enseña varias cosas. Los judíos griegos, los judíos cristianos tenían una barrera. Pedro, pero ¿usted por qué entró a esa casa? ¿Por qué comió con ellos? Ellos son los otros. Y Pedro le dijo: muchachos, ustedes están engañados. ¿Saben una cosa? Dios a ellos, a los otros, les dio lo mismo que a nosotros. ¿Quién soy yo para impedir eso? Señor, la pregunta hoy es: ¿acaso hoy tengo yo barreras mentales? Tal vez porque llevo unos cuantos meses o años en la vida cristiana. ¿Acaso, Señor, ya los demás los miro como nosotros? Y me cuesta hablarle a alguien, compartirle a alguien. Solamente hablo con los míos. Dice la Biblia que los judíos solo llegaban y le hablaban a los suyos, porque los demás sí eran nosotros. Iglesia, estamos rodeados de otros en tu trabajo. Cuando estás con amigos, cuando vas a hacer deporte, cuando vas a estar con otros en reuniones. Y dicen: no, ¿qué le voy a hablar a esa persona? Ellos son nosotros. Yo más bien me entiendo con aquellos que hablan el mismo lenguaje. Dice: Señor, hoy es el día de romper barreras. Quiero que llegues a nosotros. Y un grupo de anónimos, los discípulos, no sabemos los nombres aquí en la tierra, pero estoy convencido que hay un registro en los cielos. Los que empezaron la iglesia de Antioquía dijeron: ¿y qué tal? ¿Qué tal si les hablamos a los griegos? Y alguien un día se atrevió y le dijo: mira, ¿sabes una cosa? Quiero hablarte de Jesús. Y otro dijo: ¿sabes una cosa? Quiero invitarte a mi iglesia, quiero invitarte a un grupo. Lo peor que puede pasar es que me rechace, que me diga que no, pero ¿y qué tal que no sea así? Y lo hacen. Y Dios lo respalda. Y nace la iglesia por primera vez. Nace una iglesia fuera de Jerusalén. Y empieza a crecer. Porque hubo valientes. Hubo alguien que se atrevió: hijo, hija de Dios, ¿sabes una cosa? No necesitas un título, no necesitas años de teología, no necesitas años en la vida cristiana, no necesitas ser líder, ser pastor. Lo único que necesitas es que te atrevas, que te arriesgues. Lo peor que te podrán decir es no. Pero qué tal que te digan: ¿sabes una cosa? Estoy pasando por un momento difícil. No sé mucho de eso. ¿Y qué tal si oras por mí? Dile: Señor, ayúdame a ser como esos que se atrevieron. Y dice su palabra que cuando esto pasó, la noticia llega y envían a alguien extraordinario. Llega Bernabé. Tal vez uno de los hombres subestimados en la historia del libro de los Hechos, pero cuán importante. Cuando necesitaban ánimo, llamaban a Bernabé. Cuando necesitaban quien animara, estaba Bernabé. Cuando decían:
Necesitamos esto. Bernabé, dice la Biblia, tomó un campo, parte de lo que tenía y lo vendió. No había que perseguir a Bernabé para dar. Ese era Bernabé. Se contaba con él. Y Bernabé llega y se pone feliz. Y dice, yo voy a invertir tiempo en estas personas nuevas. Y llama a alguien y dice, vamos a ayudarles, que den ellos sus siguientes pasos. Hijo, hija de Dios, ¿sabes una cosa? Dios está buscando en Arca Bernabé. Te voy a empezar a traer gentes en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero familia, necesitamos Bernabé. Gente que diga, yo tomo a esta persona, yo ayudo, cuente conmigo. Dios te quiere levantar en el nombre de Jesús como Bernabé en esta iglesia. Pero nunca te va a obligar, pero quiere que lo hagas. Y Bernabé llega y le dice, Saulo, vamos a invertir tiempo en ellos. Entran en un proceso. Señor, como iglesia estamos en ese paso. Sabemos que por ahora no se va a notar mucho, Dios, pero si somos fieles, sé, Señor, que lo que viene para Arca va a ser extraordinario. Porque vamos a meter la iglesia en el proceso. Para Antioquía fue un año. Cómo leer la Biblia, cómo orar por sanidad, cómo ser liberados, cómo conocer la Biblia, cómo orar, cómo depender de Dios, cómo renunciar, cómo tratar con los pecados, cómo sacar los ídolos, tantas cosas que había que tratar en los griegos. Y cuando pasaron el proceso por primera vez, los miran y los llaman por primera vez, los llaman cristianos. No en Jerusalén, no en Judea, en Antioquía, porque la iglesia tenía una identidad. Porque ser cristiano no es una etiqueta, porque ser cristiano no es entrar a un lugar simplemente, porque ser cristiano es aquel que ha vivido un proceso de formación, un proceso de transformación, y entonces no lo tienes que ir diciendo. Es que la gente lo va a decir, ¿sabes una cosa? Yo creo que tú eres cristiano por el proceso que ve en tu vida. Y entonces Antioquía es generosa. Hay hambre en Jerusalén y Dios dice, reunamos, porque quien ha vivido un proceso es generoso, nunca será perseguido para dar. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, que nos ayudes a ser de bendición, para llevar esperanza. Te invito a que te pongas en pie, que le cantemos esta canción al Señor, que Él nos ayude a ser de bendición, a ser como aquellos cristianos que llegaron y se atrevieron. Quiero llevarte a todo lugar conmigo.